días, hoy vamos a hablar sobre la fisiología y la fisiopatología del calcio. Entonces, el calcio es un electrolito importante ya que se encuentra involucrado en muchos procesos fisiológicos vitales. Entre estos están la contracción muscular, múltiples de señalización intracelular, excitabilidad neuronal y la formación del hueso. El calcio total sérico es de 8.8 a 10.4 miligramos sobre decilitro y el calcio ionizado, que es el activo, es de 4.5 a 5.1 miligramos de decilitro. Los requerimientos diarios de calcio van de 400 a 1000 miligramos. Algunos autores dicen que puede ser un poco más alta, incluso hasta 1200. La distribución del calcio, entonces vamos a ver que el 99% se encuentra en el esqueleto y el otro 1% se distribuye a nivel intracelular y extracelular. A nivel intracelular se encuentra en el retículo endoplasmático y en la mitocondria, y a nivel extracelular el 45% es calcio libre y el otro 45% es calcio unido a proteínas plasmáticas, principalmente albúmina. El otro 10% se encuentra en complejos con iones como citrato, sulfato y fosfato. Entonces vamos a ver que el 90% del calcio que se encuentra a nivel extracelular y unido a proteínas se encuentra unido a la albúmina. Entonces cada gramo de albúmina une 0.8 miligramos sobre decilitro de calcio, mientras que la unión a las globinas es mucho menor, de 0.16 aproximadamente. Es por esto que para evaluar y valorar el calcio debemos tener en cuenta los niveles de albúmina. Entonces, esta fórmula es la del calcio total corregido, que es el calcio actual más 0.8 por 4 menos la albúmina del paciente. Entonces, el pH va a tener un efecto modulador en el calcio. Entonces, vamos a ver que la albúmina tiene múltiples sitios de unión a protones y a calcio. Cuando el pH aumenta, vemos que los protones se disocian, el calcio se va a unir a sus sitios de unión a la albúmina, se va a reducir la concentración de calcio libre y esto reduce la capa catiónica que se encuentra asociada a la membrana celular. Es por eso que los pacientes con alcalosis aguda, tienen mayor riesgo de tetargia. De eso vamos a hablar ahorita más tarde. Entonces, en general, el balance de calcio va a estar regulado por estos tres procesos: la absorción intestinal, que se va a dar tanto en el duodeno como en el colon, el metabolismo óseo y la excreción renal. Entonces, en cuanto a la absorción intestinal, vemos que menos del 50% del calcio ingerido se va a absorber. La mayoría se va a absorber por difusión paracelular en el intestino delgado, y una pequeña parte se va a absorber por un proceso activo en el duodeno. Vemos que este proceso va a cobrar importancia cuando la ingesta de calcio es mucho menor al requerimiento. Entonces, este proceso, que va a ser similar al que vamos a ver más adelante a nivel renal, se da en tres partes. Entonces, la inicial es un ingreso pasivo del calcio por los canales de calcio en la membrana luminal. Cuando el calcio se encuentra en el interior, la calvindina, que es una proteína transportadora intracelular dependiente de la vitamina D, lo va a transportar hasta la membrana vasocelular. Y aquí va a salir por bomba calcio ATPasa y un intercambiador sodio-calcio. En cuanto al metabolismo óseo, entonces vemos que es el principal reservorio de calcio y el 99% va a estar en cristales de hidroxiapatita. Una mínima proporción, se habla de un 0.5 o un 1%, se va a intercambiar con el líquido extracelular. Entonces, vamos a tener dos tipos de flujo: un flujo rápido de calcio, que es ese calcio que está en constante intercambio con el líquido extracelular, y un flujo lento, que es el calcio estable, que está relacionado con el proceso de remodelación ósea. Este lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento, pero recordar que es un proceso simultáneo en el cual los osteoclastos erosionan el hueso y los osteoblastos lo reemplazan por nuevo tejido, igual ya más adelante vamos a ver.
En cuanto a la parte renal, entonces vamos a ver que el 98% se va a reabsorber y solo un 2% del calcio se va a excretar. De este, entonces, el 65% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneo proximal, el 20% en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y estos dos procesos son pasivos. Y solo un 15% se va a reabsorber en el túbulo contorneo distal y en el túbulo conector. Este proceso sí es activo y va a tener una regulación hormonal importante. Entonces, en el túbulo contorneado proximal vemos, como ya les decía, que se reabsorbe el 65% del calcio. Este va a ser por transporte pasivo y va a seguir la reabsorción de agua y sodio que ya hemos visto previamente. Este no va a proporcionar una regulación independiente. En la rama ascendente gruesa del asa de Henle, entonces va a reabsorber solo un 20%. Este igual va a ser por transporte pasivo y esto es por vía paracelular. Entonces la parasigina 1 es una proteína que se encuentra en las uniones estrechas celulares. Mutaciones a este nivel se ha visto que asociado tienen un aumento de la excreción de calcio. En el túbulo contorneado distal, que sea el 15% de la reabsorción, se da el transporte activo del calcio. Entonces vemos que en esta parte la reabsorción sí va a estar regulada por diferentes hormonas, que ya vamos a ver con mayor detenimiento más adelante, pero que son la PTH, la vitamina D y la calcitonina. Entonces, estos son los canales de calcio, los TRPV5, que están formados por una larga estructura elástica que tiene 6 dominios transmembrana. Entre el dominio 5 y el dominio 6 se encuentra una estructura hidrofóbica, la cual permite la entrada de calcio. Entonces, este es este que tenemos acá. Entonces, al ingresar bueno, acá tenemos la PTH, los receptores tipo 1 de PTH que van a estimular y van a aumentar la expresión de estos receptores. Entonces, cuando el calcio se encuentra ya a nivel intracelular, la calvindina D28K, de la que hablábamos ahorita también a nivel intestinal, que es dependiente de vitamina D, lo va a transportar para su salida por el intercambiador sodio-calcio y las bombias calcio-ATPase. Entonces, pues esto es un resumen de lo que hablábamos. Entonces, el consumo, pues, de ingesta de calcio diario es fundamental para la homeostasis del calcio. En general, pues, se habla de 1 gramo al día, pero de este solo menos del 50% se va a absorber a nivel intestinal, y pues va a haber siempre una pérdida constante. A nivel del hueso, entonces, como ya les hablaba, hay 2 fracciones. Una fracción que está en constante intercambio entre el hueso y el líquido extracelular, y esto va a regular todos los niveles de calcio extracelulares, y una estable que se da por la remodelación ósea. Finalmente, a nivel renal se va a filtrar el 99%. De esto, el 44% va a depender de la PTH y la pérdida renal va a ser mínima. Entonces, ahora vamos a hablar del control hormonal. Los propósitos de este control son: a corto plazo mantener niveles de calcio plasmáticos dentro de un rango que no perturbe la función excitatoria de la célula, y a largo plazo asegurar el suficiente calcio total para mantener la integridad ósea. Tenemos 3 grandes hormonas involucradas: la PTH, la vitamina D y en menor proporción la calcitonina. Entonces, la PTH se va a sintetizar en las células principales de la paratiroides. Estas células van a tener receptores sensoriales de calcio que van a sensar el descenso de los niveles de calcio pues a nivel extracelular. Esto pues va a llevar a la síntesis de PTH y pues vamos a ver que es un péptido 84 aminoácidos que va a estar en constante liberación. Entonces, esto es lo que ocurre a nivel de las células principales de la paratiroides. Entonces, un aumento del calcio va a activar a los receptores sensores de calcio. Esto va a activar a la fosfolipasa A, que va a activar la cascada del ácido araquidónico y va a llevar a la producción de leucotrienos. Los leucotrienos van a aumentar la degradación de PTH y van a disminuir la liberación de la PTH. Por otra parte, la vitamina D
va a llevar a una inestabilidad en la estructura del RNA mensajero de la PTH. Esto también pues, va a llevar a una disminución en la liberación de PTH. Cuando hay niveles bajos de calcio, entonces el receptor se encuentra relajado, por lo tanto no va a activar toda esta cascada que lleva a un aumento de la degradación, sino que va a aumentar la liberación de la PTH. Entonces, a nivel hepático y renal, la PTH se va a degradar en fragmentos. Entonces, uno aminoterminal y uno carboxiterminal. Vemos que el aminoterminal solo es el 10%, pero corresponde a la fracción que es biológicamente activa y tiene una vida media muy corta. La fracción carboxiterminal, en proporción pues es mucho mayor a la monoterminal, no tiene una actividad biológica y tiene una vida media más larga. Entonces, como ya veíamos, la liberación de PTH va a estar regulada por la concentración de calcio, por la vitamina D, de lo cual ya hablamos, pero también del fosfato. Entonces vemos que cuando hay hiperfosfatemia va a aumentar la PTH. Esto se da porque se va a reducir la actividad de la fosfolipasa A. Entonces pues no hay formación de ácido araquidónico, no hay leucotrienos que finalmente van a llevar a la degradación de la PTH y a una inhibición de la liberación. Y esto lo vamos a ver en la insuficiencia renal crónica. Por otra parte, la hipofosfatemia va a reducir el RNA mensajero de la PTH y la PTH libre. El magnesio también se ha visto pues, que regula esta liberación del PTH y vemos que la hipomagnesemia con frecuencia se encuentra asociada con hipocalemia, entonces esto lleva a una capacidad para la liberación de la PTH y también se evita la capacidad de respuesta al hueso a la resorción. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos celulares de la PTH? Entonces, a nivel general, pues la PTH va a aumentar el calcio plasmático. Esto lo va a hacer actuando en los receptores de PTH. Se han identificado 3 receptores, todos acoplados a proteína C, pero el único que tiene una función fisiológica es este, PTHR1. Para su activación, la PTH se une al receptor PTH1 y igualmente se une a la proteína relacionada con la PTH, que en algunos casos puede ejercer funciones fisiológicas similares a la PTH. Entonces más adelante vamos a ver que esto va a ser importante en diferentes patologías. Entonces los efectos generales: va a aumentar la reabsorción renal de calcio, va a movilizar el calcio desde la médula ósea, va también a aumentar la absorción intestinal de calcio a través de la vitamina D3, aumenta la activación de la 1-alfa-hidroxilasa, que es la que va a activar la vitamina D, y aumenta la excreción renal de fósforo. Entonces a nivel renal vemos pues que va a actuar en el túbulo distal, en los túbulos distales, y va a estimular la reabsorción de calcio, va a estimular la inserción y la apertura de los canales apicales de calcio, como ahorita veíamos, y va a disminuir la reabsorción renal de fósforo por la disminución del cotransportador sodio-fósforo tipo 2. Esto también pues, va a eliminar la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, acá es una imagen similar a la que teníamos antes, esto es a nivel renal. Entonces va a aumentar la expresión de estos canales que van a permitir la entrada del calcio, la calcitina dependiente de vitamina D lo transporta y sale por la calcio-ATPasa y el intercambiador calcio-sodio. A nivel óseo, entonces va a actuar tanto en el flujo rápido como en el lento. En el lento entonces va a activar la resorción ósea uniéndose a los receptores específicos que hay en los osteoblastos, y esto va a aumentar los niveles de calcio. Entonces acá lo vemos con mayor detenimiento. Entonces los osteoblastos tienen receptores tipo 1 para la PTH. Esto va a hacer que ellos expresen RANKL. El RANKL se va a unir a RANK, el cual es una proteína de superficie de los precursores de osteoblastos. Esto va a llevar... Osteoclastos. Esto va a llevar a una diferenciación y a la formación de osteoclastos maduros. Estos se caracterizan porque tienen esta membrana fruncida o
que es el lugar donde se va a hacer, pues se une y va a hacer la resorción. Entonces, los osteoclastos se localizan en la superficie ósea. Se van a unir por la beta integrina y esta unión estrecha va a permitir que acá se cree un microambiente. La anhidrasa carbónica va a producir estos hidrogeniones que por las bombas hidrógeno ATPasa van a pasar al espacio, pues, que está en directa relación con el hueso. Entonces, esto va a crear un pH muy ácido, aproximadamente de 4, y esto va a favorecer la actividad de diferentes proteasas que finalmente van a llevar a la liberación de calcio, fosfatasa alcalina y fósforo. Bueno, sí. En cuanto a la vitamina D, entonces vemos que la fuente de vitamina D está en la dieta, ya sea por la leche, el pescado, el aceite de bacalao y en menor proporción en el huevo. Y también por la acción de la luz solar a partir de precursores de colesterol. Entonces vemos que el calcitriol, que es la vitamina D activada, tiene dos precursores: el colecalciferol, que está en la piel, y el ergocalciferol, que pues es el que sale a partir de la dieta, y que va a ser el resultado de dos pasos de hidroxilación, uno hepático y uno renal. Entonces, a nivel de la piel, tenemos una provitamina D, que gracias a los rayos ultravioletas pasan a colecalciferol. El ergocalciferol, que es la vitamina D que viene que viene pues en la dieta, los dos van a ir al hígado. En el hígado va a tener un primer proceso de bioactivación, el cual pasa a 25-hidroxivitamina D. La 25-hidroxivitamina D es la forma que en mayor proporción se encuentra y es como una forma de almacenamiento que no es activa. Entonces, a nivel del hígado, gracias a la 1-alfa-hidroxilasa, que es dependiente de la PTH, se va a activar y va a pasar a la vitamina D activa, calcitriol. En el riñón, ¿no? Primero el hígado y luego el riñón, eso. La cual va a tener, va a tener una actividad importante a nivel de la resorción ósea, la absorción de calcio a nivel intestinal, la absorción renal y disminución de la síntesis de PTH. Cuando hay un aumento del calcio, vemos que se va a degradar a un metabolito inactivo, que es la 24-hidroxivitamina D. Entonces, los efectos del calcitriol también van a aumentar los niveles a nivel plasmático de calcio, y esto lo hace mediante la unión a receptores de esteroides de vitamina D. Ya pues, otros efectos son pues, el aumento de la absorción intestinal de calcio, como ya veíamos, facilita la reabsorción de calcio a nivel renal no por la PTH, suprime la síntesis y liberación de PTH en la paratiroides y regula la resorción y la formación ósea. En cuanto a la calcitonina, esta se va a producir en las células parafoliculares de la glándula tiroidea, que son estas, blanquita. Esto es un derivado de la procalcitonina, y vamos a ver que las elevaciones en plasma, que son superiores a 9 miligramos sobre decilitros, van a estimular la liberación de calcitonina. Los efectos que va a tener la calcitonina es una disminución del calcio y el fosfato en el plasma. Entonces, esto lo va a hacer mediante la disminución de la resorción ósea, por una inhibición de la motilidad, la diferenciación y la formación del borde rugoso de los osteoclastos. Inhibe también la actividad secretoria de los osteoclastos, la actividad de la bomba hidrógeno ATPasa, y altera la bomba sodio-potasio ATPasa. A nivel renal, entonces va a aumentar la excreción renal de calcio mediante la apertura de los canales en la membrana luminal, y también estimula el intercambiador sodio-calcio en la membrana vasolateral. Igual, pues la calcitonina no parece tener un papel crítico en la regulación del calcio, como si se ha visto por parte de la vitamina D y la PTH, que son las principales hormonas.
Entonces esto es un resumen de lo que hemos hablado. Entonces la PTH a nivel de los huesos va a activar la resorción ósea, a nivel intestinal va a aumentar la absorción de calcio y fósforo, a nivel renal va a aumentar la reabsorción de calcio y el efecto final pues va a ser aumento del calcio y reducción del hueso. La vitamina D a nivel del hueso va a activar la resorción ósea, va a aumentar la absorción intestinal de calcio, aumentar la reabsorción de calcio a nivel renal y el efecto final es aumentar tanto el calcio como el fósforo. La calcitonina va a disminuir la resorción ósea a nivel del hueso y a nivel renal va a aumentar su excreción y pues esto se traduce en una reducción final del calcio sérico. Otras hormonas pues involucradas son los estrógenos, que va a disminuir el número y la activación de los osteoclastos, así como también la síntesis de citoquinas que afectan la resorción ósea. La deficiencia de estrógenos lleva a una pérdida ósea y también a un aumento del calcio plasmático y urinario. Y se ha visto pues, que hay receptores de estrógenos túbulos proximales que llevan a la expresión de los canales de calcio, que son los GRP-B5. La hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulínico tipo 1 también se han visto relacionados, sobre todo en un efecto metabólico a nivel del hueso. Entonces el factor de crecimiento ya a la proliferación y a la diferenciación de los osteoblastos y también a la síntesis de proteínas y pues al crecimiento óseo. En cuanto al factor de crecimiento insulínico tipo 1, el cual va a ser producido por el hígado y por los osteoblastos, estimula la formación de huesos mediante el aumento de la proliferación de los precursores osteoblásticos.